iOS 18 Beta 6 en el iPhone 12. En el video pasado lo hicimos con el iPhone 11, les voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción por si de pronto alguien quiere ir a verlo. Y para el próximo video lo haremos con el iPhone XR, que ya me lo han pedido. Entonces vamos a mirar aquí en la captura de pantalla cuánto me pesó la sexta beta de iOS 18 en el iPhone 12. Podemos ver que fue un total de 7,62 GB. Ahora más adelante vamos a ver los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Vamos también a hacer una pequeña prueba de batería. Entonces vemos que aquí tenemos un 91% condición máxima. La última carga al 100% fue hace 5 minutos. Entonces todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Iniciamos con 100% de batería. Vamos a ver en cuánto queda cuando acabemos de hacer el video. Empecemos con Snapchat. Y bueno, por alguna razón Snapchat abrió bastante rápido. Les recuerdo que todas las aplicaciones ya estaban cerradas. Vámonos ahora con YouTube. En algunas ocasiones las aplicaciones abren como bastante rápido y en otras ocasiones como que no tanto. Vamos ahora a mirar aquí los Reels, los Shorts de YouTube. Bien, vemos que el rendimiento en el iPhone 12 con su última actualización de iOS 18 anda funcionando muy bien, pues hasta el momento. Ya lo vamos a ver con las demás aplicaciones. Vámonos ahora con Pinterest, listo. Vámonos ahora con Facebook, miren nada más lo rápido que está. Vamos a mirar por aquí las publicaciones. Entonces aquí estamos viendo los Reels. Vemos que está cargando bastante rápido. Vamos a mirar más publicaciones por acá. Bien, entonces vemos que se está comportando muy bien. No tiene lagueos, no tiene trabas al momento de estar aquí en Facebook. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Instagram. Nada más mira lo rápido que está. Vamos a deslizar por aquí. Vamos ahora a mirar por acá los Reels en Instagram. Bien, podemos ver que se está comportando muy bien hasta el momento. Les recuerdo que este teléfono es modelo 2020 y que cuenta con el procesador A14 Bionic y con 4 GB de memoria RAM. Vámonos ahora con X. Bien, ya lo tenemos completamente abierto. Vamos a deslizar por aquí. Vamos a mirar algunas publicaciones. Bien, vamos a entrar ahora en ese perfil. Vamos a mirar más publicaciones por acá. Vemos que hasta el momento se está comportando muy bien. Estas últimas betas de iOS 18 están mejorando bastante en cuanto a rendimiento. De igual forma el iPhone 12 casi no tuvo problemas de rendimiento. Sí se veían algunas pequeñas trabas por ahí, pero pues no era tanto. Vámonos ahora con Twitch. Ya tenemos ahora sí la nueva interfaz de Twitch. Podemos ver que se está comportando muy bien al momento de deslizar por aquí, de ver los videos. Bien, entonces vámonos ahora con SpeedTest. Ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con TikTok. Podemos ver que el rendimiento está muy bueno en 2024. Con su última beta de iOS 18. Aquí lo podemos ver. Vamos a entrar ahora en un perfil cualquiera. Vamos a mirar por aquí los videos. Bien, podemos ver que se está comportando de mil maravillas. Sacamos los comentarios. Bien, para atrás, seguimos deslizando. Sacamos comentarios. Bien, fíjate nada más el rendimiento tan bueno que tiene el iPhone 12. Vámonos para atrás. Seguimos deslizando por aquí. Mira nada más lo rápido que carga el contenido. Vamos ahora a mirar este otro perfil por aquí. Así deslizando bastante rápido. Podemos ver que se está comportando muy bien. Seguimos deslizando y vamos a dejarlo ahí. Vámonos rápidamente con Tumblr. El rendimiento del iPhone 12 sigue estando bastante bueno, como puedes verlo aquí. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Netflix. Y ya lo tenemos abierto. Vamos a esperar a que cargue bien. Vámonos ahora con Spotify. Ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con Amazon. Ya lo tenemos abierto. Mira nada más el rendimiento como está. Literalmente para hacer un teléfono del 2020, bueno, llevamos apenas 4 años con él. Pero pues para hacer un teléfono que no es como tan nuevo, vemos que el rendimiento anda bastante bien. En este momento ya se está empezando a poner tibio, ya se está empezando a calentar. Pero también me doy cuenta que ese problema del sobrecalentamiento lo han mejorado bastante a comparación con betas anteriores. Entonces vamos a dejar esta publicación aquí. Recuerden que así es como probamos la memoria RAM. Al momento de hacer scroll vemos que se está comportando muy bien. En algunas ocasiones con betas anteriores veíamos que tenía como algunas pequeñas trabas, como pequeñas caídas de fotogramas. Ya no pasa. Vamos ahora a mirar en eBay. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a hacer aquí exactamente lo mismo. Vamos a cargar algunas publicaciones. Así, publicaciones random. Vámonos para atrás, carguemos esta de aquí. Bien, podemos ver que se está comportando muy bien. Vamos a hacer scroll. Vamos a deslizar. Vemos que se está comportando bastante bien. Vamos a cargar esta otra publicación de acá. Podemos ver que se está comportando de mil maravillas. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre. Y ya lo tenemos abierto. Mira nada más lo rápido que abren las aplicaciones en el iPhone 12. Con esta última beta de iOS 18. Vamos ahora a cargar esta otra publicación de acá. Podemos ver que se está comportando muy bien. Bastante rápido el teléfono. Vamos a abrir esta otra de acá y vamos a dejarlo ahí.
Vamos ahora a mirar en cuanto a batería, todavía seguimos con el 100%. Entonces ahora vamos a dejar estas aplicaciones aquí y vámonos con algunos juegos. Estos juegos los abro más que todo para ver qué aplicaciones se cierran, porque si no los abro, todas las demás aplicaciones se van a quedar abiertas. Así que estos juegos no son muy exigentes, no son muy pesados ni nada de eso, pero de igual forma consumen bastante memoria RAM. Porque como te digo, simplemente con abrir estos juegos ya algunas aplicaciones se van cerrando. Entonces así es como probamos la memoria RAM. Vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con Temple Run 2. Podemos ver que las animaciones al momento de entrar y de salir de las aplicaciones se está comportando muy bien. Como te digo, con las primeras betas en algunas ocasiones se veían como unas pequeñas caídas de fotogramas, incluso al momento de entrar y de salir de las aplicaciones, o se veía más bien como delay. Fíjate que ya no está pasando eso. Fíjate que ahí la animación de inicio la hizo bastante bien. Vamos a darle play. Ahí tuvimos como una pequeña caída de fotogramas, pero pues bueno, no es nada grave, simplemente te lo estoy mostrando. Vamos ya a dejarlo ahí. Vámonos ahora con el Subway Surf. Si tú tienes un iPhone 12 actualizado a la beta 6 de iOS 18, déjanos saber acá abajo en los comentarios cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería. Podemos ver que al menos en cuanto a rendimiento a mí me está funcionando muy bien. Bien, entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos a mirar ahora la batería, todavía seguimos con el 100%. Ya tenemos estos juegos abiertos y las demás aplicaciones. Entonces ahora vamos a probar la memoria RAM y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Subway Surf, abierto. Temple Run 2, abierto. Temple Run 1, abierto también. Lo que es Mercado Libre, abierto. Y fíjate que ya está reaccionando rápido. Vámonos ahora con eBay, cerrado. Vámonos ahora con Amazon. Esperemos un momento, sigue abierto porque está exactamente como lo dejé, también está reaccionando rápido. Spotify abierto, Netflix abierto, lo que es Tumblr cerrado, lo que es TikTok sorprendentemente abierto, la gran mayoría de veces siempre lo cierra y fíjate que está reaccionando un poco más rápido. Vámonos ahora con Spectest abierto, lo que es Twitch abierto y está reaccionando bastante rápido como puedes verlo aquí. Vámonos ahora con X cerrado, vámonos ahora con Instagram abierto, también reaccionando rápido. Vámonos ahora con Facebook abierto, aunque me refrescó la pantalla de inicio, pero también está reaccionando rápido. Vámonos ahora con Pinterest abierto, vámonos con YouTube abierto también, reaccionando rápido, puedes verlo ahí. Vámonos ahora con Snapchat y abierto también. En cuanto a las animaciones, vemos que también las está haciendo bien. Vemos que no hay como trabas o delays al momento de entrar y de salir de las aplicaciones, aquí lo puedes ver. Entonces podemos ver que en cuanto a las animaciones las está haciendo muy bien. Vamos a mirar con algunos juegos, ya se cerraron los juegos, ¿ves? Entonces no son juegos exigentes ni nada de eso, pero de igual forma consumen memoria RAM, que fíjate que ya están cerrados todos los 3 juegos. Así que pues por eso es que yo los abro bien, fíjate, están todos cerrados. Pero las animaciones las está haciendo muy bien, así que en cuanto a esas partes, cero problemas. Mejor dicho, en cuanto a rendimiento, cero problemas. Vamos ahora a mirar en cuanto a la batería, todavía seguimos con el 100% y ya llevo unos 10 minutos grabando. El problema no es tanto como el tiempo que lleve como aquí en el teléfono, sino que más que todo como al momento de abrir las aplicaciones, porque abrimos las aplicaciones desde cero, volvemos a ellas, las aplicaciones que cierran vuelven a cargar, entonces eso consume batería. Vamos entonces ahora a mirar los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Entonces, la primera prueba de Antutu nos dio un resultado de 1.052.920 puntos. Para la segunda prueba, ya espero que se refresque el teléfono y vuelvo y lo hago. Y ya tenemos un resultado de 1.063.533 puntos. Pues nos subió un poquito, pero pues no demasiado tampoco. Vamos a mirar con las betas anteriores. Esto fue con iOS 18 beta 4. Teníamos 1.042.000. Y 751.000, 756.000, así que pues bueno, ahí vemos que nos ha subido un poco el rendimiento. Ahora con la beta número 2 de iOS 18, en la primera prueba teníamos 1.000.000, 1.033.000. Entonces vemos que con iOS 18 beta 6 nos ha subido un poco el rendimiento o los puntajes. Vamos ahora a mirar en el Geekbench. Aquí tenemos un resultado para el single core de 2.078 puntos. Para el multicore tenemos un resultado de 4.780 puntos. Vamos a mirar una versión anterior. Este resultado fue con la beta 4 y teníamos un resultado un poco más bajo, especialmente en el multicore. Podemos verlo aquí. En el multicore y en el single core. Esta fue con la beta 6, esta fue con la beta 4. Pero pues si vemos que el rendimiento está muy bueno en el iPhone 12.
Y ahora ya vemos que tenemos un 99% de batería. Entonces ahora sí voy a cerrar todas las aplicaciones porque ahora nos vamos con la pequeña prueba de batería. Te recuerdo que la prueba completa de 100 a 0 con diferentes aplicaciones y comparándolo con otros teléfonos que tengo por aquí lo vamos a hacer más adelante cuando salga una versión más estable de iOS 18. Puede ser iOS 18.1 o iOS 18.2 más o menos. Entonces ahora vamos a estar una hora. Les recuerdo que así es como siempre hago las pruebas por si de pronto alguien quiere ir y compararlo con versiones anteriores o algo así. Entonces vamos a colocar el brillo, el volumen al mismo nivel como mitad de este icono. Tengo el Bluetooth, el Wi-Fi prendidos, AirDrop, solamente contactos, no tengo SIM card, eso puede que influya un poco pero pues no demasiado. Entonces nos vamos una hora con el juego de Subway Surf. Recuerden que iniciamos con 99% de batería. Vamos a ver después de estar una hora con este juego en cuanto nos queda. Y en este momento ya acaba de pasar la primera hora de estar con el juego de Subway Surf. Vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. Y ya tenemos ahora un 84%. Entonces ahora nos vamos otra hora con el juego de Asphalt 9. Este juego de por sí consume bastante batería. Entonces vamos a ver en cuánto nos queda. Y en este momento ya pasó la otra hora de estar con el juego de Asphalt 9. Tenemos ya un 54% de carga. Vamos ahora a mirarlo desde aquí, desde la configuración. Entonces podemos ver que la última carga al 100% pues fue hace 2 horas. Y lo que más batería consumió pues fue el Subway Surf y el Asphalt. Entonces en cuanto a rendimiento, la verdad es que está muy bien. En cuanto a rendimiento no le veo ningún problema. En cuanto a batería, pues bueno, la batería sí que ha empeorado a comparación con iOS 17 y pues mucho más a comparación con iOS 16. Pero de igual forma considero que sigue siendo buena, pues si no vas a estar jugando mucho tiempo. Pero pues de igual forma te recuerdo que la prueba completa de batería la vamos a hacer más adelante y vamos a comparar los resultados con iOS 17. Así que pues suscríbete para que no te lo vayas a perder. Cualquier duda o pregunta déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.